Josué 1, 10, 11 dice la palabra: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ya finalmente, después de los 40 años de la travesía en el desierto, todos lo sabemos, 40 años no quisieron entrar a tomar posesión de la tierra prometida, excepto 2 personas, Josué y Caleb también. No quisieron entrar. Aquí estaban ya a punto de pasar. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Imagínense, un pueblo nuevo, una generación nueva, no sabían a lo que se tenían que enfrentar. Bueno, Josué mandó 2 espías, ¿no? Para que también reconocieran antes de hacer un plan de batalla, porque Josué fue un general, fue un estratega brillante en la batalla. Nuestro pastor Tony nos relató en una de sus predicaciones cómo rodearon a la ciudad de Jai. Toda la estrategia militar. No era un pueblo preparado para la guerra, no eran soldados adiestrados, su armamento no era el de la última moda o lo mejor, ¿no? Era un armamento débil en comparación con lo que tenían los reinos ahí dentro de la tierra prometida, dentro de Canaán. En el verso 16 de Josué 1, he aquí la respuesta. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos manden. O sea, Josué ya Moisés había orado por él de este lado, estaban todavía de este lado del Jordán, ¿verdad? Un versículo clave en la vida de Josué fue cuando ya lo nombraron, ¿verdad? Porque Moisés ya no entró. Incluso desde antes su nombre original de Josué era de Oseas, que quiere decir salvado, alguien que está salvado, y le cambiaron a Josué. Era muy importante también el nombre, así como nuestro Señor Jesucristo a Simón le puso Pedro. Entonces Josué quiere decir Jehová es salvación. Tiene un enfoque muy diferente. En Números 27, 22, 23 es cuando ya queda Josué a cargo, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. O sea, no fue Moisés quien puso a Josué, fue Dios mismo, ¿no? Moisés, como el líder en los 40 años ahí en el desierto, fue el encargado. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Las palabras de un líder poseen un enorme poder. La aseveración de un líder puede atar o puede liberar a la gente. La declaración de un líder puede unir o puede dividir a la gente, porque un líder puede tener influencia para bien, pero también puede tener influencia para mal. Un líder puede bendecir o puede maldecir a la gente. Mucha gente, teólogos, consideraron en su tiempo a Adolf Hitler, como el anticristo, ¿verdad? No es el anticristo. El anticristo va a ser no sé cuántas veces superlativo a todo el daño que causó Hitler. Yo vi una película secular británica del actor Robert Carlyle, que se llama esa película El origen del mal, y nos narra la vida de Hitler desde niño hasta que quedó ya como primer ministro de Alemania, o sea, antes de la guerra.
Y ves a través de ahí impresionante cómo fue la influencia de este hombre. Desde niño ya tenía un odio hacia los judíos y era lo que predicaba, lo que enseñaba. Ya cuando fue joven empezó a ser parte de un partido político y sale ahí la primera. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Cuando predicaba, cuando daba sus discursos al frente de toda la nación. Pero la película te narra y ves ahí, es una actuación muy buena de este actor. En su primer discurso fue en un bar. Estaban en un bar, había muy poquita gente. El primer discurso de Hitler. Al segundo discurso ya no cabía la gente ahí. Tuvieron que irse a lugares más grandes. Empezó a tener una influencia que logró convencer a todo un país de que la raza aria era la superior y que tenían que eliminar al pueblo judío. Y tú sabes las consecuencias de esa influencia diabólica para mal que arrastró al mundo a la Segunda Guerra Mundial y que en ese odio exterminó en los campos de concentración a 6 millones de judíos. Ya perdí el dato de cuántos millones de soldados murieron en la guerra, todo eso. ¿Por qué? Por una influencia, porque el líder tiene influencia. Por supuesto, aquí la influencia era para bien. O sea, le dijeron: nosotros vamos a hacer todo lo que tú quieras. O sea, ¿por qué? Porque Josué tenía una alta credibilidad. Solo una persona con gran influencia pudo haber movilizado esa multitud nómada. Fueron nómadas porque estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años e invadir a una tierra aterradora, poblada por gigantes, poderosos ejércitos, ciudades amuralladas, ¿verdad? Cuando entraron los 10 espías, los 12 espías, 40 años antes, dijeron: ahí había gigantes. Dice, y dijeron: y éramos a nuestro parecer como langostas. O sea, no al parecer de los moradores de Canaán, sino como ellos mismos se veían. Pues ¿cómo iban a poder entrar? ¿Cómo iban a poder conquistar? Con una mentalidad de langosta. Y los gigantes eran hombres, eran soldados con armaduras, armas poderosas, hombres de aproximadamente 3 metros de altura. Pues, son imágenes como para aterrorizar a cualquiera. Las ciudades de aquella época, de aquellas épocas, pues eran amuralladas, ¿no? Para protección de los habitantes. O sea, pero todos dijeron: vamos a entrar. ¿Qué es la influencia? Es la habilidad de persuadir a alguien para pensar y actuar del modo que uno desea. O sea, Josué sabía que los podía vencer, y entonces la influencia que él tuvo hizo que también todos los soldados, cuando cruzaron, tenían como 40,000 soldados, ¿verdad? Pero con sus armas pues casi rudimentarias a comparación de todo el armamento que tenían estas ciudades. Entonces esa es la influencia, que tú logres persuadir a alguien para pensar, para actuar del modo que uno desea que lo haga. Ajá. Porque si un líder tiene la posición pero nadie lo está siguiendo, no es líder. El personaje del Chapulín Colorado de Chespirito quiso ser líder, pero no pudo, porque él decía en sus programas: síganme los buenos, y volteaba, pues no había nadie que lo siguiera. Entonces quiso ser, pero no pudo ser este personaje de la televisión. ¿Qué tanta influencia? O sea, la influencia es la habilidad que posee el líder para movilizar a la gente, ¿no? Para movilizar a su gente. Porque los líderes efectivos llevan a la gente del lugar en donde están al lugar en el que deberían estar.
El pueblo de Israel debería haber entrado a la tierra prometida 40 años antes, si no quisieron, ¿verdad? Y sabemos toda la consecuencia entonces que se dio. Aún yo me hago responsable de todas nuestras iglesias. Pues a lo mejor yo también me pregunto, bueno, ¿qué he hecho mal o qué no he hecho bien? Para que a la mera hora ni siquiera hablen, ni vengan, ni manden, ni hagan, o sea, que se vea el mínimo intento de querer participar en algo. Obviamente uno toma la responsabilidad y vamos a tomar entonces la responsabilidad de las decisiones. Entonces, sabemos que los líderes seculares son motivados por los objetivos, las juntas directivas, los mercados económicos, factores políticos, o sea, mucho de eso en lo secular, y así son las empresas seculares, ¿no? Y todo, pero los líderes espirituales somos diferentes, porque no somos guiados por esos objetivos, somos guiados por Dios. Los líderes espirituales nos debemos esforzar bajo una dirección divina para llevar a nuestra gente al lugar que Dios tiene para ellos. Y todos los líderes enfrentamos dos retos, muchos, pero solamente quiero mencionar dos retos muy importantes al que nos enfrentamos los líderes, los pastores, nuestros pastores asociados en nuestras iglesias, los líderes de cada ministerio, ¿verdad? Tenemos en nuestras iglesias, dependiendo de nuestro tamaño, de nuestra estructura, de nuestra organización, tenemos los líderes que son encargados de los ministerios que funcionan dentro de la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad, y un reto muy importante es identificar claramente la dirección y la agenda de Dios. La agenda de Dios es todo el plan, lo que Dios tiene. Tenemos que aprender a identificar la dirección por donde Dios nos está llevando. Aquí ya no era tiempo de seguir dando vueltas. Ya era el tiempo de prepararse, cruzar un río, y la Biblia ahí lo menciona como los ríos cuando en determinadas épocas del año bajan con mucha fuerza porque se derriten la nieve en las partes altas, ¿no? De donde empiezan a bajar los ríos. Entonces cruzar el río Jordán no era fácil. No fue obviamente al nivel de cuando salieron con Moisés, que cruzaron en la parte del norte del mar, pero no era nada fácil. Entonces, si no entendemos la voluntad de Dios, si no estamos familiarizados con la voz de Dios, vamos a querer trabajar con nuestra propia visión. Y tiene que ser la visión que Dios está poniendo en nosotros, la visión de Dios, porque cuando hay una visión, entonces va a haber una dirección. Si la visión es ir hacia ese lugar, entonces, para poder llegar a ese lugar necesitamos seguir una dirección específica. Sin visión el pueblo perece. Sin visión no vas a saber hacia dónde vas a ir, ni qué dirección te va Dios a dar de tomar para llegar a ese lugar específico. ¿Cuál es tu tierra prometida? La visión era aquí conquistar la tierra prometida, y lo dijo claramente nuestro pastor Eliodoro. Dios les dijo: aquí está la tierra, es tuya. Ah, sí, qué bonito, pues sí, pero entra y conquista. O sea, yo ya te la di, pero tienes que ir, tienes que hacer el esfuerzo. O a veces quisiéramos que nuestra iglesia se llenara automáticamente sin haber hecho el mínimo siquiera esfuerzo. Ajá. Lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, el trato que Dios nos ha dado en estos días no se va a repetir. Yo les he mandado fotos al grupo de pastores de los que no vinieron, les puedo mandar fotos, pero ya no es lo mismo. Es algo que ellos no pudieron tener, amén, aunque tú se los puedas compartir. Y entonces el segundo reto es saber a dónde Dios nos quiere dirigir, amén, para entonces poder dirigir a la gente.
nuestros seguidores, nuestros discípulos, nuestras congregaciones, tenemos que saber entonces a dónde Dios nos quiere dirigir, qué pasos son los que vamos a tomar. Estamos entrando en una nueva etapa a nivel de ministerio, ahora reforzados, ¿verdad? Con nuestros pastores, con nuestras iglesias allá en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos van a seguir trabajando allá, nosotros acá, vamos a tener nuevos planes, muchas cosas. No que cambiemos el evangelio ni nada, pero si algo no está funcionando, tenemos que ver entonces qué estrategia vamos a tomar. ¿Por qué? Porque somos responsables de las demás iglesias, ¿no? Podrían decir, bueno, pues yo ya tengo mi iglesia local, yo soy responsable de mi iglesia, que ya implica mucho trabajo, ¿verdad? Y ya los demás que hagan lo que quieran. No es así con nosotros. Entonces, porque si no sabemos a dónde Dios nos quiere dirigir, los vamos a llevar a un lugar equivocado. Ya se habló mucho, ¿verdad? De lo que pasa en otros lados, en otras iglesias, de desviaciones y de todo. ¿Por qué pasa eso? Porque los pastores de esas iglesias no tuvieron una visión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Crean su propia visión y entonces creen que en esa visión propia, mundana, van a dirigir y llevan y arrastran a sus congregaciones en esos errores. Entonces tenemos que, o sea, no era nada fácil, pero Josué estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, la dirección que Dios le estaba dando. ¿Okay? Es frustrante no ser capaz de llevar a nuestras iglesias al lugar y al punto en el que Dios nos ha indicado que lo hagamos. Termina uno frustrado. ¿Amén? ¿Qué tanto escucha usted la voz de Dios, la dirección de Dios? O sea, Josué siempre habló con Dios para recibir dirección y entender su voluntad, porque el éxito de la conquista dependía de este hecho. Y Josué sabía lo que Dios quería para su pueblo. Josué 4, 1 y 2, esto lo mencionó nuestro pastor, nada más. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, o sea, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y entonces fue que levantaron el monumento, el memorial, para conmemorar, para que todas las generaciones después, cuando vieran ese momento, se acordaran que por ese lugar su pueblo pasó hacia la tierra prometida. Pero no fue algo que se le haya ocurrido a Josué. Aquí dice claramente, Jehová habló a Josué. Amén. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces por las situaciones, por las prisas, por los problemas y todo, descuidamos nuestra relación con Dios. Obviamente, ¿verdad? Como ya nos enseñó nuestro pastor, debían caminar en santidad. Y a medida que lo hicieran y que obedecieran, iban a tomar a Canaán. El objetivo fue claro y cómo llevar esto a cabo, ¿verdad? Nuestro pastor nos enseñó acerca de Acán, ¿verdad? Que tomó parte del botín ahí de la ciudad y entonces lo escondió, ¿verdad? Y sabemos las consecuencias que eso pasaron, pero ya Dios les había dicho que no lo tenían que hacer. Desobedeció una familia, un varón, y pagó las consecuencias con toda su familia. Qué importante. Y aquí hemos venido a escuchar la voz de Dios. Yo espero que todos, todo lo que tengamos. Yo sé que fueron muchas sesiones, Dios nos habló mucho. Ya luego tendremos oportunidad, ¿verdad?, de poder ver es en YouTube, ¿no?, donde se suben estas predicaciones con los datos aquí de la iglesia, para poder volver a escucharlas, ver, orar, tratar, como lo digo, digerir espiritualmente todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, el objetivo fue claro y cómo llevar esto.
Porque hay un principio muy importante dentro del liderazgo. El verdadero liderazgo no surge de un nombramiento o de una asignación, surge de la influencia. Amén. Básica, fundamental. Entonces, si el líder no escucha la voz de Dios, va a generar su propia visión y llevar a su iglesia, sus líderes, por donde Él quiere, no por donde Dios los quiere llevar. Amén. Entonces, Moisés fue incapaz de conducir al pueblo a cumplir la voluntad de Dios. Y fíjense, pudieron haber surgido estas dudas, estas inquietudes, si Moisés había fallado. ¿Y quién era Moisés? ¿Qué se podía esperar de Josué? ¿Qué se podía esperar de Josué con esta nueva generación? Esta generación sería igual de rebelde como fue la de 40 años antes. Entonces, podemos ver, y estudiando el liderazgo y la vida de Josué de una forma más detallada, podemos ver que cuando los líderes influyen en sus seguidores, estos lo van a seguir. Usted como líder, en la posición que Dios le ha dado desde pastores y los demás servidores, somos líderes. No, acá nos llamamos servidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta servir, porque somos esos servidores, pero somos líderes también por la influencia que ejercemos en nuestros discípulos. ¿Qué nivel de influencia ejerce usted sobre su iglesia? Sobre la gente que Dios... Obviamente no es para contestar ahorita, ¿no? Nos llevará mucho tiempo. No estamos como en clase, pero no estamos en clase. Pero ¿qué nivel de influencia ejerce usted? ¿Sabe usted realmente hacia dónde Dios lo quiere dirigir? A usted, su iglesia, el ministerio que tiene usted dentro de la iglesia. Si lo sabe, qué bueno. Si no lo sabe, tenemos que orar, tenemos que meternos con Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Quiero tocar nada más varios aspectos de Josué. Cada uno de estos puntos ahorita lo reduje por el tiempo, pero creo que con lo poquito de información puede ser suficiente. ¿Por qué Josué fue un líder al que siguió totalmente su pueblo, completamente? Número uno, Josué era un líder accesible. Un líder accesible. ¿Qué quiere decir ser accesible? Es una persona que tiene buen acceso, es que puede ser alcanzado, o puede ser alguien al que se puede llegar sin dificultad. Cuando uno es accesible con las personas, ¿verdad? Puede uno llegar de una forma fácil a las personas y las personas en usted. Y a veces en estos temas de guerras, de conquistas, a veces tomamos algunos ejemplos de líderes militares seculares, obviamente no desde el punto de vista en lo espiritual. El general Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, él estaba en silla de ruedas porque de joven, creo que me pasaron el dato, lo pregunté hace ratito, en 1921 le dio poliomielitis y quedó en silla de ruedas. Él fue el presidente, ¿no? Quien vieron la película de Pearl Harbor, una película secular y todo, ahí sale el presidente Eisenhower, ¿no? Lo ven. Hubo una batalla que se conoce como el desembarco de Normandía, que fue el 6 de junio de 1944, cuando en las costas de Normandía y en Europa desembarcaron miles de soldados estadounidenses y de los países aliados, y esa batalla fue básica, fundamental, porque la guerra terminó en el 45, entonces ya era cerca, ya había el imperio de Hitler ya había causado un daño muy, muy, muy terrible. Ese día murieron 4,414 soldados estadounidenses, el día de desembarco. Y los soldados sabían
a lo que se estaban enfrentando. Porque muchos desde el momento que bajaron de la barca y tocaron el agua allá cerquita de la playa, ahí murieron por las bombas que venían. Pero el general, viendo su biografía, en los meses previos a la invasión masiva, porque fueron meses de preparación y todo lo que estaba pasando, en esos meses, allá en Europa, él era general, pero el presidente Eisenhower, y en su condición como estaba, dicen sus biógrafos que visitó 22 divisiones, 24 campos de aviación, 5 barcos de guerra y numerosos hospitales, depósitos, tiendas y otras instalaciones. ¿Para qué? Para estar con sus soldados. Fue accesible a ellos, estuvo con ellos, para hablar con ellos, para darles ánimo. Y muchos de esos soldados a los cuales visitó su presidente murieron ese día en el desembarco en Normandía y en otras batallas, ¿no? Es algo tremendo. O sea, la influencia, y cuando el líder es accesible, puede llegar fácilmente a la gente. ¿Para qué? Para poder influir mejor sobre ellos, ¿no? ¿Qué tan accesibles somos nosotros con nuestra gente? Muchos de los generales grandes de la historia han conducido a sus hombres personalmente en ataques frontales contra el enemigo. El rey David, ya cuando él fue adulto, cuando era más adulto, y en una batalla, sí, un gigante estuvo a punto de matarlo, ¿verdad? Lo ayudaron sus soldados y ya después no dejaron ya que David fuera tanto a la batalla, pero eso ya era ya por la edad y por todo, ¿no? Pero ¿cuántos generales, no? En ataques frontales contra el enemigo? Las guerras ahora son diferentes, ¿no? A través de las computadoras, a través de un dron. Las batallas en aquella época eran cuerpo a cuerpo, eran cuerpo a cuerpo, y lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Que vemos ahí las batallas, que son actores, que son extras, y aún se ven impresionantes. Pues imagínese usted, en la vida real eran auténticas carnicerías, ¿no? Cosas muy terribles. Le dejo de tarea Deuteronomio 20, del 1 al 20, son las leyes sobre la guerra. Está bien interesante, las leyes sobre la guerra en la ley. Deuteronomio es la segunda ley, está Levítico, Deuteronomio, Deutero, segundo, es la segunda ley. Vea usted, estúdielo, es nada más, no lo vaya a ver ahorita. Incluso hay principios humanitarios en la ley acerca de la guerra, en contraste con la brutalidad y la crueldad de otras naciones. En esa época la brutalidad era terrible. Un día hace muchos años quise leer un libro acerca de las torturas, de los diferentes métodos de tortura que se usaban en la antigüedad, no lo terminé de leer. O sea, impresionante la maldad del hombre, ¿no? Para hacer sufrir a una persona, ¿no? Pues aún en las leyes de la guerra que Dios le dio a su pueblo había aspectos humanitarios. Pero la guerra es la guerra, ¿no? Por supuesto, y se tiene que pelear. Josué condujo a sus hombres en medio de las tropas. Él no tenía un gran carruaje ni imponentes caballos. Cuando Josué dirigía a sus hombres en la marcha durante la noche para llegar y sorprender, él marchaba con su gente toda la noche. Peleó con ellos. Su comida era la misma que la de sus soldados. Su condición de vida era al nivel de sus soldados. Por eso lo siguieron con entusiasmo, porque peleaba junto con ellos, soportaba el peligro con ellos. Porque el líder de influencia nunca pide hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a realizar. Todo lo que yo te pido que tú hagas es porque yo ya lo hice. No te puedo pedir que hagas algo que yo no he hecho. Amén. Si yo lo pude hacer, si Dios me dio la capacidad, lo puede hacer contigo. Esa es la influencia. Por eso era la influencia tan grande de Josué, porque estaba ahí en medio. Pero Josué 6:27 dice eso, por eso.
Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Dios le había dado una promesa, Dios estaba cumpliendo, y el nombre de Josué, cuando nombraban al general Josué, se cuadraban ante él, y por eso podían ir y enfrentar a soldados más fuertes y más grandes. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan accesible es usted con sus discípulos? ¿Hasta dónde puede llegar usted con sus discípulos? En todas las áreas. Cuando realizan alguna tarea, ¿está usted con sus discípulos? Ahí fallamos mucho. Hasta yo he fallado a veces. Cuando están realizando la tarea, sabemos que estamos en un orden de autoridad, sabemos que hay mucho trabajo, pero ¿hasta dónde estamos nosotros con nuestros discípulos? Son preguntas, ¿no?, para poder nosotros hacerlas. De lo que les dejé de tarea, Deuteronomio 20, del 1 al 20, de las leyes sobre las guerras, nada más les voy a leer el verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Es el verso que inicia con las leyes de la guerra. Dios estaba con su pueblo, Dios está con nosotros. Amén. Yo sé que Dios está con muchas iglesias, pastores, pero hablando de nosotros, Dios está con Nueva Vida y con Tejila, y Él nos va a cubrir, Él nos va a ayudar, y vamos a seguir adelante, y vamos entonces ¿a qué? A conquistar. Número 2, Josué era confiable. La gente podía confiar en él. Ajá. Un principio muy importante del líder es que el líder auténtico se adelanta a lo inesperado. A veces no espera lo que va a pasar, sino que entonces se adelanta. Josué no estaba esperando lo que iba a pasar. Bueno, los libros de guerra y todo hablan de que Josué fue un estratega brillante. ¿Cómo fue eso? Si no fue a la escuela, no fue a la universidad militar y todo, porque era dirigido por Dios, total, completa y absolutamente. Amén. Era confiable. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 44: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Amén. La confianza. Y el ser confiable es ser fiable, porque cuando un líder es confiable va a inspirar, valga la redundancia, confianza y seguridad en sus discípulos, que saben. Tus discípulos tienen que saber, tienen que entender que tú estás siendo guiado por Dios, porque no es la apariencia, no es lo externo. Amén. Dicen los biógrafos de George Washington, conquistador y fue el primer presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, que tenía una apariencia física tremenda, que medía 1,93, era alto, pesaba como 100 kilos, o sea, tenía y lo que hizo. Pero Napoleón Bonaparte medía 1,65, así de mi estatura. Ay, ya me estoy quedando chaparro, yo medía 1,69, ya me estoy haciendo chiquito por la edad. Bueno, y lo que lograron conquistar, ¿no?, estas personas. Winston Churchill, ¿no?, el primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, decían que tenía una figura tan imponente que cuando él entraba a una reunión y todo el mundo se quedaba, o sea, la misma presencia. Pero estas son cuestiones físicas, ¿no?
Pero en las cuestiones espirituales, ¿no? Tenemos que ser líderes confiables, ¿no? Que la gente no se quede impresionada con nosotros, pero simplemente que pueda confiar en nosotros. Y es un requisito obligatorio para ser un líder eficaz, que tus discípulos tengan confianza en ti. Y tú tienes que tener confianza en ti mismo, si no, no puedes ser líder. La gente no sigue a líderes que se doblan fácilmente. Y obviamente vimos estos ejemplos, pero la confianza en los líderes no proviene de su tamaño, de su fuerza, de su estatus social. Tiene que provenir directamente de Dios. 40 años antes, cuando regresaron Josué y Caleb, ¿verdad? Con los demás príncipes. No es fácil dirigir a las gentes. Y no es fácil dirigir a líderes. Cuando Moisés, Dios le dijo y separó a un príncipe de cada una de las 12 tribus, eran gente importante, no eran cualquiera. Y ahí estaba Josué, ahí se llamaba Oseas todavía. Ahí estaba. No es fácil. No es fácil dirigir a la congregación, no es fácil dirigir a los líderes. Pero ya desde ahí se estaba viendo la mentalidad. Todos los conocemos, o sea, Números 14 del 7 al 9 son los 40 años antes, cuando ya Josué y Caleb hablan a la congregación. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Miren la mentalidad. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Tremendo. Ahí Josué tenía como entre 45 y 50 años. Cuando entró a la tierra prometida tenía cerca de 90 años de edad, porque se le fueron 40 años. Él pudo haberse quedado con Caleb. Ustedes ven, nosotros nos quedamos. Pero siempre fue obediente a sus líderes, a Dios y a Moisés, y se pasó esperando los 40 años en el desierto. Cuando entró a la tierra prometida fueron 20 años que vivió ahí adentro, porque murió a los 110 años de edad. Y les tardaron 7 años en la conquista de la tierra prometida. A esa edad el general. Sabemos que en aquella época el promedio de vida del ser humano era un poco más largo. En unos aspectos, ¿no? Porque ahí también la gente moría muy joven por las enfermedades y todo, que no había los adelantos médicos, por las guerras y todo. Por eso en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando un soldado se casaba, lo dejaban un año en su casa, hasta después iba a la guerra, porque había altísimas probabilidades de que muriera en la guerra. Pero vean ustedes la mentalidad de Josué desde esa época. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo en el verso 10? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, Josué siempre habló de forma audaz. Aquí habló de una forma muy audaz 40 años antes y se expuso a esto, ¿no? A que los mataran. ¿Por qué? Habló de esa forma porque tenía la seguridad de una victoria segura, totalmente. Y a diferencia de los líderes militares de la historia, la fuente de su confianza de Josué no era su propia capacidad militar, sino provenía de Dios. ¿Qué tanto estamos dependiendo de Dios? De veras, para todas estas cosas y lo que hace, ¿qué tanto estamos dependiendo de Dios? ¿Por qué nos dejamos derrotar tan fácilmente? La provisión, la convicción de Josué provenía de Dios. Su sólida fe era obvia, ya desde los versos que vimos 40 años antes.
En Josué 12, del 1 al 24, está descrito que Josué conquistó 31 reinos. Sabemos que no pudo conquistar la totalidad, pero, perdón, ando un poco mal de la... Es por tanto que Torolaco, ese canijo de Torolaco ya me dejó. Pero, no, porque se me va a tragar y me va a salir peor. 31 reinos conquistados en 7 años. Promedio 4.4 reinos por año. O sea, está increíble. En un año 4.4 reinos. Al siguiente año fueron 7 años de guerra continua, completa. Y Dios les dio toda la victoria. Perdieron primero en Jai, ¿no? Por el pecado que había pasado ahí de lo que habían ganado en Jericó. 4.4 reinos por año. Por supuesto que murieron soldados de Israel, por supuesto, ¿no? Pero Dios les dio la batalla. O sea, los discípulos adoptan lo que transmiten sus líderes. Amén. Lo que tú eres, te vas a reproducir en tus discípulos. Porque hay los que no vinieron, ni siquiera pudieron mandar a alguien, porque eso fue lo que reprodujeron en sus discípulos. Amén. Ya se quedaron, pues, ahí se quedaron. ¿Qué tan confiable es usted para sus discípulos? ¿Qué tanta confianza tienen en usted, sus discípulos, su congregación? ¿Entra usted a la batalla con la certeza de que va a ganar? ¿De que va a conquistar? Si lo hace, lo va a hacer. Si usted mismo no cree, no va a pasar nada y vamos a ser derrotados. ¿Qué ideas transmite usted a sus discípulos? Porque ya lo mencionamos, la visión de Josué no era su visión, era la visión de parte de Dios. Muéstrame a un líder sin visión y te mostraré a alguien que no va a ir a ningún lado, se va a quedar ahí. Y la visión que Dios te ha dado para tu iglesia viene de Él, y si la tomas, Dios te va a dar los métodos, las estrategias para poder dirigir a tu congregación en los planes de Dios, en lo que Dios tiene para ustedes. Porque no todas nuestras iglesias trabajan con casas de rehabilitación. No es un requisito, solamente si Dios te da esa visión, si Dios pone en tu corazón, pastor, el trabajar con casas de rehabilitación, lo puedes hacer. Si no, no hay problema. No es la visión que Dios te da trabajar. Todo mundo, aún la gente de dinero, necesita de Dios. O sea, en ese aspecto, ¿no? Y tenemos aquí entre nosotros esa libertad. Hay lineamientos, hay muchas cosas, pero también dejamos la libertad. ¿Qué plan Dios te dio para una ciudad, para otra? El plan, la estrategia puede variar un poquito. Los principios y todo es lo mismo. Eso no cambia, ¿no? Pero ¿qué tanto confían en ti? O sea, Josué siempre fue digno de confianza. Es otro punto que está totalmente asociado a este segundo del ser confiable. Digno de confianza. Los soldados estaban acostumbrados a obedecer órdenes con instrucciones. Incluso los soldados tienen que obedecer cuando las instrucciones no parecen razonables. Algunas de las órdenes del general Josué parecían absurdas totalmente. Imagine a un comandante militar ordenando a sus hombres marchar alrededor de una fortaleza enemiga una vez al día durante 6 días y luego rodearla 7 veces durante el 7º día. Era una orden absurda desde el punto de vista militar o algo que va a pasar. Josué ordenó a 7 sacerdotes que soplaran cuernos de cordero y a los soldados que gritaran. Este plan de batalla hubiera sonado absurdo, a no ser por el hecho de que provenía de parte de Dios.
Y todos lo hicieron, todos obedecieron. Y sabemos lo que pasó. Los muros se derribaron. Esto está en Josué capítulo 6, de los versos 1 al 27. Pero una orden absurda. Imagine a un general ordenando que se apedreara a un soldado y a su familia hasta la muerte por conservar algo del botín de una ciudad enemiga vencida. Dices tú, ¿cómo? Si era uno de sus soldados y todo, ¿cómo tuvo que ser apedreado? Él, su esposa, sus hijos, y luego quemados. Tú dices, eso está en Josué 10. No, Josué 7, del 6 al 26. Considera un comandante a cargo que ordena a sus soldados marchar 35 kilómetros durante la noche para que en la mañana pudieran pelear contra 5 reyes y sus ejércitos, los que sí estuvieron durmiendo durante toda esa noche. Pero Josué y sus soldados no durmieron, caminaron 35 kilómetros toda la noche para llegar y sorprender al enemigo. Y Josué iba con ellos. Josué 10, del 7 al 11. Imagine a un general deteniéndose en medio de una terrible batalla y frente a todos ordenar que el sol no se ocultara durante varias horas hasta obtener la victoria total. Josué 10, 12, 14. Bueno, Josué tenía una buena influencia con Dios. O sea, no que ordenara a Dios. No fue el sol el que se detuvo, nosotros lo sabemos. Es la impresión de que el sol es el que sale, está en el cenit, se mueve y todo, ¿no? Sabemos que es la tierra que gira alrededor del sol. O sea, el milagro mayor es, por ejemplo, el que yo veo en todos los aspectos, es cuando una persona que murió resucita, ¿no? Es un milagro tremendo, porque la vida de una persona es invaluable. Pero a nivel de lo físico, para mí el mayor milagro es, o sea, la tierra dejó de girar. Eso quedó en los anales, en la ciencia está eso. No sé qué tanto estudié porque la tierra está inclinada, ¿no? Y si tú estudias eso, porque la tierra está inclinada, te da muchos argumentos científicos, porque está inclinada, y los polos y las estaciones, y bueno, todo eso. Pues yo no sé si la tierra estaba así o se inclinó, pero ¿qué efecto pudo haber causado en lo físico, ¿no? En el sistema solar, que la tierra dejó de girar durante varias horas. No sé cuántas horas, pero fíjate lo que dice aquí en Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. ¿Cuántas horas se paró? Dejó de girar la tierra. Jaser quiere decir derecho. Parece que es un libro. Es una compilación de canciones hebreas en honor de los líderes de Israel y las hazañas en la batalla. Esto en Números 21:14. En ese libro es histórico y todo, que narra los hechos, está aquí narrado. O sea, ¿qué cosa tanto? O sea, es algo impresionante, no podemos saber hasta dónde Dios obró, ¿no? Para su pueblo. Sol, detente en Gabaón. Por eso Josué 4:14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida, porque sabían que Dios estaba con él, porque sabían lo que Dios hacía a través de su general. ¿Qué más podía pasar?
si la tierra dejó de girar durante varias horas? Tremendo. Josué se ganó la confianza de la gente. Ahí ya, así como le habían temido, pero era el temor sano, ¿no? Como habían temido a Moisés, entonces ya pudieron temer en él. ¿Por qué algunos líderes pueden exigir grandes sacrificios, esfuerzo de sus gente, de sus discípulos, y ellos parecen felices de cumplirla? Pues porque tienen confianza en su líder. y entonces lo van a seguir. Con todo esto, yo me hago preguntas siempre en el trato con nosotros, ¿no? Y también trato de ver, bueno, ¿cuál es mi error? ¿O qué tengo yo que ver en el hecho de que varios no respondieron? Antes que ver del otro lado, tengo que ver, a lo mejor me está faltando, no sé, o a lo mejor no tienen tanta confianza de arriesgarse por algo. Y uno primero trata de ver en nuestros propios errores, ¿no? O a lo mejor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para ser más accesible? ¿Qué tengo yo que cambiar para que puedan entonces tener mis discípulos más confianza en nosotros? Claro. Josué se ganó la confianza de la gente, era coherente, vivía con ellos, peleaba con ellos, y su liderazgo comprobaba que él aprendió a escuchar a Dios. El ejército de Josué experimentaba la victoria en todas partes donde peleaba. Entonces, tenemos que ver cuál es la confianza que tienen en nosotros, ¿no? Y saber por qué no la tienen en caso de. Porque el solo hecho de ocupar una posición de liderazgo no nos va a convertir en líderes. No podemos nosotros confiar en la influencia que la misma posición nos está dando. Nuestra influencia tiene que venir de parte de Dios, ser parte de Dios, amén, para poder ser buenos líderes. Para muchos ha sido fácil obtener la posición de liderazgo, y no digo de nosotros en especial ni nada, sino en general, pero no es tan fácil a veces ser íntegro para ganar el respeto y la confianza que deben definir a los verdaderos líderes con sus congregaciones. Josué había ganado la confianza de sus seguidores. Lo siguieron a cualquier parte y a enfrentar cualquier peligro. O sea, podemos entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Realmente nuestros discípulos nos van a seguir en los proyectos que Dios nos está dando. ¿A qué nivel tienen la confianza en nosotros? Otro punto, me estoy yendo rápido por el tiempo. Josué y su relación con las personas. El líder tiene que aprender a tener la relación con las personas. Josué trabajó 40 años con Moisés como su ayudante y discípulo. A Moisés le costaba trabajo el trato con otras personas. Le costaba trabajo delegar. Tenía la tendencia de hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Le hace Éxodo 18, 1 al 27. Y él tuvo que enfrentar rebeliones, ¿no?, de la gente. Pues los 10 espías de Canaán, para empezar. Sus líderes más cercanos, sus hermanos, se rebelaron en contra de él. Siempre se sentía presionado continuamente por las quejas de todos. Su suegro le ayudó, ¿verdad? Le dio consejo para que pudiera aprender a delegar funciones para que él no tuviera toda la carga. Y bueno, Moisés le obedeció. O sea, Josué tenía una buena relación con las personas, lo podemos deducir de todo esto. Su suegro nunca lo llamó para darle consejos. Bueno, no sabemos de su suegro. ¿Por qué? Porque Josué era un líder innato. Nació con esa capacidad, moldeada por Dios a través de su Espíritu Santo. Yo no veo ninguna insubordinación en su liderazgo. Sí, este soldado Acán quiso robarle, le entró la ambición. Sabía cómo tratar y guiar a su gente
en la medida que caminaba con Dios. Pero y Josué escuchaba consejos porque tenía gente a su alrededor. Porque el rechazar consejos, buenos consejos, ha sido el fracaso de muchos líderes. Y cuando nuestro tutor, cuando nuestro pastor, cuando nuestro guía, todo nos aconseja, debemos tomar esos consejos como de parte de Dios. No es que yo ya no necesite ningún consejo, no es que necesito que nadie. Yo escucho consejos de todos y tienen razón, claro, podemos tratar de hacerlos. Aprenda usted a escuchar los consejos. Y creo que esa era una fortaleza de Josué, ¿verdad? Era su disposición para recibir consejo. Buscaba la asistencia de los ancianos. Porque en Josué 19:51 dice: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, al entrar al tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Dios incluso les dio a detalle cómo debía, todos los límites de la tierra y lo que se tenía que dar. Ya luego lo hicieron por suerte, la heredad que se dio. Pero vemos aquí que el sacerdote Eleazar y Josué hizo de Nun, ¿verdad? Y las cabezas de los padres, o sea que Josué, ¿verdad?, siguió las órdenes de Dios, pero siguió el consejo, tuvo ahí al sacerdote, tuvo ahí a cabezas o a los ancianos, espiritualmente hablando, ¿verdad?, para que él no se equivocara también y pudiera hacer perfectamente seguir las órdenes que Dios les había dado. No hay llaneros solitarios en el ministerio. Incluso el llanero solitario tenía su caballo. ¿Cómo se llamaba su caballo? Plata. Me acuerdo de niños, veíamos en la televisión allá. No, y estaba su amigo Toro, ¿verdad? Que era un indio. O sea, el llanero solitario no era solitario. ¿Cuántas veces su caballo le salvó la vida? Ya lo iban a matar y todo. No sé ni chiflar, ni mi esposa chifla mejor que yo. Bueno, cuando vamos a tomar un taxi, ella es la que chifla. Perdón. Chiflaba el llanero y ya venía corriendo su caballo y lo salvaba. No. Y aquí somos un equipo. Gracias a Dios que tenemos a nuestros pastores, que son nuestros pastores, nuestros ancianos, sea ministerialmente hablando, ¿verdad?, que están para aconsejarnos, no solo para aconsejarnos, para corregirnos cuando es necesario. Y todas las correcciones que Dios nos ha hecho en estos días, yo no sé tú, pero yo todas las tomé primeramente para mí. Amén. Y es sabio hacerlo, ¿verdad? Porque para eso Dios pone a nuestras autoridades. Y qué bueno, ¿quieres tener autoridad? Tienes que estar bajo autoridad. Y tenemos nuestra autoridad principal es Dios, pero tenemos nuestras autoridades terrenales que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, trabajó con hombres sabios. Ya viejo, listo para retirarse del liderazgo activo, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y oficiales. Reunió a las personas influyentes de su nación. ¿Dónde lo tengo esto? Josué 23, 1 y 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, o sea, ya de todos sus enemigos, cuando ya conquistaron lo que tenían que conquistar alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Hasta ahí lo dejo, y luego ve tú todas las instrucciones que Josué dio. O sea, reunió a las personas influyentes de su nación porque sabía tener un trato. Esto me impactó. Jueces 2, 7 y 9, o sea, el impacto de Josué fue tan profundo que aún después de su muerte continuaron considerando lo que él les había enseñado, pero la generación de él,
los que dice aquí, los que le sobrevivieron a él fueron los de su generación. Ya después vino una nueva generación que no lo conoció y que vino entonces la época de los jueces, que fue una época muy oscura del pueblo de Israel. Jueces 2, 7 y 9. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Los 40 años en el desierto se le conocía como el siervo de ¿quién? De Moisés. Cuando murió Moisés se convirtió en el siervo de Jehová. Siervo de Jehová siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Amén. Qué cosa tanta, o sea, el impacto de su vida hacia el futuro, o sea, la influencia que él tenía hacia el futuro. Usted tiene que ser un líder de éxito. Usted tiene que identificar, atraer a personas claves para su organización. Todos estos que llamó, estos diferentes niveles de liderazgo, Josué los escogió a través de Dios. Él se reunió de gente que era también confiable, ¿verdad? Y aprendió a tener una buena comunicación. Estoy hablando de muchos temas de liderazgo que requieren, ¿verdad?, enseñanza especial, la comunicación, las relaciones personales. Él siempre fue cuidadoso al comunicar las instrucciones de Dios a sus líderes. Es todo lo que Dios había hablado y todo lo que Moisés le había enseñado a él, Josué también, cada palabra la transmitió a su pueblo. Este principio de liderazgo es sumamente importante. Si el líder es auténtico, los discípulos no trabajarán para él, sino con él. Amén. No están trabajando, no deben trabajar para nosotros, deben trabajar con nosotros, porque estamos todos trabajando. ¿Cuál es el nivel de relaciones que tiene usted con sus discípulos? Su carácter, temperamento de usted se presta para una buena relación. Todos tenemos un temperamento diferente, ¿no? El sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático, todo el temperamento, ¿no?, que se va a reflejar en nuestro carácter. El carácter es en lo moral. El carácter de la persona se da en lo moral. Cuando se habla de integridad, se habla en el carácter, en lo moral, en el alma, en las emociones, sentimientos, en la mente. En lo espiritual, el carácter moral, en lo espiritual es la santidad. La santidad es en lo espiritual. Obviamente la santidad en lo espiritual se tiene que reflejar en lo moral, en nosotros, hacia afuera. No importa el temperamento que usted tenga. Yo siempre he sido melancólico y flemático. No, ahora ya hablo. Antes de Cristo no hablaba yo una sola palabra. Hemos aprendido. Pero yo sigo teniendo mi temperamento, pero ahora moldeado por la obra del Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Ven? Pero usted, como sea, puede tener una buena relación. Entonces, ¿acostumbra usted a recibir consejos? La influencia de Josué en su familia, ¿verdad? Bueno, ya nuestro pastor Sonny nos habló tremendamente de eso. Por eso he sacado varios puntos también como una especie de conclusión un poquito, ¿no?, acerca de todo lo que Dios está dando. No se tiene mucha información de la familia de Josué. De Moisés sabemos de sus padres, hermanos, esposa, hijos, hasta de su suegro, ¿no?, Jetro. En general, bueno, yo no sé, no sé si pocos hijos de grandes líderes van a continuar con el trabajo de sus padres. Moisés tuvo hijos, pero nunca desempeñaron un papel importante en la historia de Israel, ¿no? De hecho, cuando iba con su esposa y sus hijos de regreso a Egipto, ellos se regresaron. Está en Éxodo 4, del 20 al 26.
De los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ya se mencionó, eran arrogantes y sus vidas fueron tomadas como juicio, ¿no? En Levítico 10. El sacerdote Elí, ¿verdad?, del cual nuestro pastor Sonny nos enseñó mucho acerca de la familia. Sus hijos eran caprichosos y ambos murieron como resultado de su pecado. El profeta Samuel tenía una impecable reputación, pero sus hijos también eran malvados y no lograron vivir con la reputación. Yo sé que cada persona es. Benjamin Franklin, un inventor muy reconocido en el mundo, en su vida personal, uno de sus hijos se llamaba William. No lo ayudó financieramente cuando tuvo muchos problemas. Es más, ni siquiera acudió a la boda de su hijo. Son datos que he sacado, ¿no? Que hemos sacado de las biografías y todo. Bueno, es lo que dice la biografía. Vi un dato tremendo de Winston Churchill, el que hablábamos hace ratito. Él tuvo un hijo que se llamaba Randolph. Se distanció mucho de su hijo Randolph. Y dicen los historiadores, biógrafos, que cuando operaron a su hijo Randolph de un tumor benigno, o sea, tuvo un tumor pero benigno, dicen que Churchill exclamó: qué pena que extirparan de mi hijo la única parte que no era maligna. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, le quitaron un tumor benigno y él dijo: qué lástima que le quitaron lo que no era maligno. O sea, ¿qué idea tenía él? ¿Cómo consideraba a su hijo? O sea, sí nos da risa, está bien, ¿no? Nos da risa, parece una contradicción, pero es una tragedia, ¿no? O sea, y estamos hablando de un hombre famosísimo. Muchos líderes, aún con influencia muy grande sobre naciones, fracasan en la influencia sobre sus familias. David fue el rey más grande de Israel, pero fracasó con su familia y especialmente con sus hijos. O sea, la Biblia nos guarda silencio de lo que hicieron los hijos de Josué, pero hay un versículo muy, muy conocido de nosotros, que es claro lo que él deseaba para su familia. Josué 24:15, todos lo sabemos. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, o sea, mi familia, serviremos a Jehová. Tu familia es parte tuya, amén. Y debemos tener esa influencia, ¿no? Y bueno, Dios nos lo representó a través de Sonny, de pastor Sonny, perdón, dije Sonny, bueno, es que lo conozco desde chiquito, ¿no? Nuestro pastor Sonny, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu familia? ¿Qué tanta influencia ejercemos sobre nuestra familia? Entendiendo que cada persona toma sus propias decisiones. A lo mejor tu familia te acompaña en el ministerio, a lo mejor tu familia no te acompaña en el ministerio, pero debes tener una influencia. Ya terminó. Josué influyó hacia el futuro. Hay aquí algo impresionante, porque lo que el líder hace hoy determina mucho de lo que va a suceder en el futuro. Lo que hoy haces tiene una resonancia y una influencia hacia la eternidad. Cuando Josué impactó aún a quienes vivieron siglos después, cuando Jericó fue destruida, fíjense, Josué maldijo a todo aquel que en el futuro quisiera reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó representaba ¿qué? El pecado y la abominación. Por eso lo que le pasó al soldado Acán, terrible. Mire, Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ay, bien, hasta sentí así. O sea, qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios. Siglos después, en la época del rey Acab, Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, siglos atrás. Tremendo. Esa es la influencia hacia el futuro. Todo lo que hagas ahorita va a tener una repercusión hacia la eternidad. Amén. Porque vivimos y nuestro trabajo es espiritual, no es en lo natural. Josué obviamente habló por Dios cuando maldijo ahí a Jericó, y su palabra se cumplió. Josué condujo a la gente hacia Dios. Y miren, necesariamente, porque pasamos por puestos, necesariamente un buen líder tuvo que haber sido un buen seguidor anteriormente. Amén. Si eres un buen seguidor ahorita, un buen sirviente, vas a ser un buen líder. Si no lo eres, ¿cómo vas a ejercer la influencia después? Josué condujo a la gente hacia Dios. O sea, Josué usó su influencia para promover la visión de Dios en lugar de la suya propia. Claro, Josué era un general, tenía que preparar planes de batalla, tal vez se enfrentó a preocupaciones legítimas, ¿no? En los planes, las acciones. Pero ¿cuál era la primera prioridad de Josué? Que el pueblo caminara con Dios. Josué 3:5, ¿verdad? Nos enseñó nuestro pastor. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Antes de empezar a pelear, le importó ¿qué? La condición espiritual de su pueblo. Y no solo se santificaron, pasaron otras cosas. O sea, ¿cuál fue la preparación entonces desde el punto de vista espiritual para la batalla? No fue el manejo de la espada, de la lanza, de las flechas, no fue la armadura de los soldados, que tal vez no era muy buena, no fue una estrategia brillante, fue la santidad, ponerse bien con Dios, ponerse a cuentas con Dios antes de la batalla. Todo lo demás fue secundario. Por eso el éxito tan grande. En los biógrafos, los líderes militares seculares en la historia no entienden, no comprenden cómo Josué hizo todo esto a la conquista de la tierra prometida. Es Dios, ¿no? Nosotros sí lo sabemos, es Dios. Fue la santidad, su preparación por Dios. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora, no solo les dijo: vamos a santificar. En Josué 5:2 y 3, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la nueva generación que nació en el desierto no fueron circuncidados, que era la señal, ¿verdad? Del pacto de Dios con su pueblo. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Los santificó, se circuncidaron, pusieron un memorial, el monumento, y después hasta celebraron la Pascua. Aunque yo me imagino que ya los de Jericó ya sabían que ahí estaba el pueblo de Israel. Los de Jericó estaban amurallados, pero en cualquier momento pudieron haber salido para tratar de contrarrestar. Pero para Josué fue más importante lo espiritual
antes de entrar a la guerra. Hasta celebraron la Pascua. Amén. Porque las acciones del líder hablan de sus prioridades, y la prioridad de Josué fue: vamos a ponernos a cuentas con Dios. Dios el primer lugar en nuestra vida. Antes de la batalla adoraron a Dios, y a la celebración de la Pascua recordaron lo que Dios había hecho con ellos, porque la celebración de la Pascua recuerdan la liberación de Israel de Egipto. Incluso levantó otro monumento que se llamó ese lugar Valle de Acor, o de la tribulación, donde Acán y su familia fueron apedreados y fueron quemados. O sea, la prioridad es lo primero. ¿Qué significa adorar a Dios antes de una batalla? El orden aquí de prioridades de Josué era diferente al mundo. Si vamos a ir a la batalla sin adorar a Dios, si vamos a ir a la batalla sin estar a cuentas con Dios y tener una buena relación con Dios, vamos a fracasar irremediablemente. Amén. ¿Cómo concluyó Josué su liderazgo? Josué 23, del 8 al 11, ya terminamos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Está dando instrucciones. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios está con nosotros. Amén. Como sé que está con otros ministerios, con otras iglesias, con todos, pero lo que nos interesa es nosotros, Nueva Vida y Tejila. Dios está con nosotros. Josué entendió perfectamente. Él no fue sacerdote, él no fue profeta, fue quien gobernó y fue un general, pero él era responsable del bienestar espiritual del pueblo de Israel. Sabía que tendría que entregar cuentas a Dios por todo el pueblo. Ya ni siquiera le preocupaba tanto las cuentas que entregaría de las naciones. Era de la condición espiritual de su pueblo. Por eso se aseguró de que caminaran cerca y caminaran con Dios cuando Él ya no estuviera presente. Todos vamos a entregar cuentas a Dios. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No es el juicio de salvación, perdición. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, antes de la tribulación, se va a llevar a su iglesia. Somos la novia ahorita. Allá nos vamos a casar. Nos va a dar un viaje por todo el espacio. Lo que hoy los telescopios alcanzan a ver un pedacito, nos va a dar un tour, un recorrido por todo. Estoy medio mal, ¿no? Ya es el que te rolá con la cosa esa que me nos va a dar un viaje, nos va a mostrar todas las maravillas del universo, las constelaciones, porque el universo está en movimiento, siguen, así como la Tierra, el sistema solar, todo el universo está en movimiento. Hasta las fotos de este nuevo telescopio que está en el espacio, si viste las fotos, hay como pinceladas así de una estrella a otra, ¿no? Hasta se ve, lo dijeron que son como pinceladas. Claro, es el dedo de Dios que está haciéndole así, mira, y está moviendo algo. Bueno, va a ser algo precioso allá. Y ahí vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Ahí nos va a juzgar por nuestras obras, ¿ok? No hay confusión, ¿ok? La salvación es por fe. Ahí vamos a ser juzgados por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y nos va a entregar galardones, como los describe el apóstol Pablo, que nos van a servir cuando ya regresemos con el Señor a la tierra, y le vamos a ayudar a gobernar a nuestro Señor Jesucristo en el reino milenial aquí en la tierra.
Oh, va a hacer cosas preciosas. Pero eso todavía no pasa. Somos siervos y siervas de Dios. ¿Cuánto hemos dejado de hacer? Cuando veo lo que pasa a veces con nuestras iglesias, yo mismo me siento un siervo inútil. Digo, Señor, ¿qué hice o qué no estoy haciendo bien o qué nos está fallando? Porque cuando tú predicas, cuando enseñas, cuando preparas, la primera enseñanza es para uno mismo. Sé que me falta mejorar mi relación con los discípulos, con la iglesia. O sea, tal vez me faltan muchas cosas y voy a procurar hacerlas de todo lo que hemos aprendido, no solo hoy, sino en estos días a través de nuestros pastores. Vamos a abrir el altar. No lo quiero hacer por una situación específica, como una conclusión de todo lo que Dios nos ha hablado, que es lo que Dios está poniendo en nosotros para hacer, porque ya regresamos a casa, ¿verdad? Ya regresamos a la realidad diaria de todo, de la familia, del trabajo, de la iglesia. Pero fíjate que en esa época nada era igual después de que Josué intervenía. Cambiaba cuando él estaba ahí, cuando daba las órdenes. Cuando Josué asumió su liderazgo, estaba a cargo de un grupo de nómadas en el desierto. Nómadas, ¿por qué? Porque fueron durante 40 años. Cuando Josué terminó su liderazgo, conducía a una nación que ocupaba numerosas ciudades a lo largo y ancho de la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué piensa usted dejar para la posteridad? Está desarrollando, como ya se nos enseñó mucho, desarrollando una nueva generación de líderes. Dejo abierto el altar para que Dios trate con usted en tanto o un punto o algo de todo lo que Dios nos ha enseñado en estos días. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios antes de pasar. Vamos a adorar a Dios.